Vamos a ir a la palabra directo. Y hay una palabra que hace mucho que rondaba en mi corazón y yo digo, ahí hay cosas que quiero compartir y lo quería transmitir y bueno, creo que llegó ese día. Y voy a usar una figura muy conocida por todos del Antiguo Testamento y tratar de desplegar algunos puntos que no sé si siempre los vieron de esa manera, no sé si yo los vi de esa manera, pero me parece muy interesante. Es la vida de Sansón como una manera de estudiar algunos puntos de los cuales debemos estar muy alertas y más en el tiempo que vivimos. Voy a hacer como un cierto, probablemente no termine, lo puedo llegar a continuar en otra ocasión, quizás el sábado que viene, o no, pero sí quiero ir más o menos que ustedes se puedan, si bien todos conocen la historia, quería ir desde el principio, desde que nació, ¿no? Para ir viendo un poco cómo es el trato de Dios con la persona, porque nada de lo que te pasó antes de nacer y naciendo, y habiendo nacido, perdón, y luego en el desarrollo que tenés o que tenemos, pasó desapercibido para Dios, y después nos damos cuenta, cuando tenemos un poquito más de años, que Dios va poniendo un punto con el otro y atando cabos para llevarte y manifestar el propósito que Él tiene con tu vida y con la mía. Así que vamos a ir primero a Jueces capítulo 1. Tengan ahí abierto el libro de Jueces y voy a ir salteando versículos. No les voy a dar tiempo quizás a que lean para fluir un poco más, y yo los tengo casi todos escritos. Y bueno, si necesito que alguien me lea, le voy a pedir, pero en general quiero fluir un poquito más para ir hacia donde quiero llegar. Empieza el libro de los jueces, me encanta a veces ver cómo Dios comienza un libro y cómo lo termina, ¿no? Porque pienso que Dios quiere establecer algo y marcar algo. El libro de los jueces, en el capítulo 1, dice de la siguiente manera, marca un circunstancial de tiempo, diciendo, después de la muerte de Josué. Y ahí, en ese primer versículo, yo puedo empezar a ver cuál era el ambiente espiritual, social y político de esta nación de Israel. Después de la muerte de Josué, ¿qué simboliza Josué? Josué simboliza todo un tiempo de liderazgo muy relevante. Yo escucho Josué, escucho de un vencedor, escucho de alguien que hizo algo que nadie había hecho antes, que era pisar la tierra prometida, liderar a un pueblo que era la segunda generación, porque los padres se murieron en el desierto, y a esta nueva generación, como un paralelismo con con lo que recién hablaba, ¿no? Ocuparnos de la nueva generación, más allá de lo que hayan hecho sus padres, sus abuelos en nuestro tiempo también. Así que ahí en Josué vemos un líder vencedor, un líder que conquista, ahí en compañerismo con Caleb, los dos son exploradores de una tierra y conquistadores de una tierra, pero murió. Esto es después de. O sea que hay una marca, ¿sí? Hay algo que se cerró, algo que terminó y algo nuevo comenzó. Muy triste, que Jueces viene después de Josué y no vemos un avanzar, sino vemos un retroceder en el pueblo. O sea que de alguna manera, a pesar de que el liderazgo de Josué fue muy diferente al de Moisés, el pueblo vuelve a caer en esto de que como no hay un líder que me lleva adelante, hago lo que se me antoja y me vuelvo atrás en cuestiones que son totalmente negativas y destructivas. Entonces, termina el tiempo de Josué, que era un símbolo de conquista, un símbolo apostólico, un símbolo de un liderazgo fuerte que va al frente, y el pueblo todavía muestra inmadurez porque necesita de los jueces. Necesita de que los jueces lo cuiden, necesita jueces como Débora, Jefté, Gedeón, Sansón, que se levanten a luchar por ellos, que se levanten para cuidarlos de que ellos no lo venzan los enemigos. Y era, si yo veo, de alguna manera veo siempre el libro de los jueces, es como tiempos cíclicos, ¿no? Porque si ustedes estudian, parece que siempre rondan sobre lo mismo y es una rueda que nunca termina. ¿Mm? Porque ¿qué pasaba? Cuando subía
un juez a gobernar, el pueblo le iba bien y vencía a los enemigos. Luego ese juez dejaba de gobernar por X motivo y el pueblo volvía a caminos impíos. Dios levantaba a otro juez, volvía a defenderlos y a cuidarlos para que obedecieran a Dios, a guiarlos, pero ese juez terminaba su mandato y volvían a caer. Era un ciclo que nunca terminaba. Y no sé si en tu vida alguna vez viviste de esta manera, creo que a todos nos ha pasado, de sentir que siempre rodeamos la misma montaña o es un círculo que no termina. Por eso también tiene que ver con las cuestiones de prácticas pecaminosas o prácticas dañinas a nuestro cuerpo o a nuestro espíritu, que en un momento tenemos que hacer la decisión determinante de cambiar y de cortar, porque si no va a ser un círculo que nunca se termina. Dice la palabra de Dios que que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir? Que aunque a veces falle y se equivoque y pueda pecar y se tengan que arrepentirse, no es el pecado una práctica habitual de él, no es ese ciclo vicioso. Y muchas veces siento que hasta sin darnos cuenta, estamos como siempre rodeando la misma montaña y ni a veces nosotros nos damos cuenta. Sí, quizás se dan cuenta los que están cerca nuestro. Y en alguna medida yo creo que el COVID, la pandemia, un montón de crisis que ocurrieron en el mundo, es justamente porque Dios se cansó de nuestros ciclos, ¿sí? De esta vida cíclica que como iglesia o como cristianos o como hijos de Dios estuvimos viviendo y uno se va acomodando y acostumbrando a ese rodear siempre lo mismo. Porque somos animalitos de costumbre, ¿sí? Nos acostumbramos y nos damos cuenta lo que nos estamos perdiendo, de recuperar ese espíritu que un padre nos dejó, que fue Josué, de vencedor, de aguerrido, de conquistarle aunque nadie lo ha conquistado, de pisar una tierra que nadie ha pisado antes. Dice que el padre de Sansón se llamaba Manoa. Y dice, creo que es el capítulo 13, no importa, que nunca había tenido hijos y estaba casado con una esposa estéril. En Jueces 13:3 le da una promesa a este matrimonio, el ángel le dice: concebirás y darás a luz un hijo. Me parece llamativo que este hombre Manoa se había casado con una mujer, esa mujer era estéril, y en ningún momento se dice el nombre de ella. ¿Sí? Me gusta esto porque a veces los anonimatos tienen un propósito. Acá la figura era el hijo, la figura era Sansón. Lo que Dios quería levantar era un nuevo juez, un nuevo libertador en el pueblo de Israel, un nuevo redentor por medio de Sansón. Pero para eso necesita un vientre. Y siempre me gusta ver a las mujeres como símbolo de la iglesia. Hay una iglesia que se tiene que levantar un poco hasta anónimamente, sin buscar reputación, levantar banderas propias, sin buscar llenar sus egos. O sea, como iglesia nos tenemos que levantar y nuestro objetivo no es que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan lo que nosotros estamos dando a luz, lo que nosotros estamos gestando, que es el hijo corporativo, que ese hijo va a abrazar a muchos, que es ese Sansón, pero en el buen sentido, no el Sansón que se desvió, ese Sansón que tenía que ver con la fuerza y el poder que Dios quería manifestar para vencer a la carne, que eran los filisteos, a la lujuria, a la gratificación carnal. Dice el versículo 5 de Jueces 13, será nazareo, hablando y describiendo a Sansón, que Sansón sería nazareo desde el nacimiento. Acá se está hablando de una consagración especial que iba a tener este niño con un fin, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar a Israel de los filisteos. Entonces, lo importante es entender que Sansón había nacido, tenía que ser consagrado como un nazareo para un propósito. El propósito era salvar a Israel de los filisteos. Filisteo, símbolo de gratificación carnal, lujuria, autosatisfacción, etc. Ahora, miren qué interesante. El padre Manoa hace una oración
en el versículo 8 y en el 12, dice que quería que el ángel nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Me gusta el corazón del padre de Samson, que no se resistió al propósito de Dios, al contrario, bueno, ya que vamos a tener un hijo y va a ser consagrado, obviamente no me resisto a esa consagración, pero quiero saber ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer con ese niño? ¿Cómo lo tengo que criar? ¿Qué sabiduría tengo que tener? ¿Qué estrategias tengo que recibir? Y esa debe ser una de las primeras cosas que debemos pedirle a Dios cuando uno tiene un hijo natural y espiritual, que Dios nos dé la sabiduría para poder entrenarlo y formarlo en los caminos que Dios tiene ese verdadero hijo. Obviamente, tanto los padres como las madres. Tenemos que saber pedir sabiduría, revelación a Dios para guiar a los hijos que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado, porque no son nuestros, ¿sí? Solo están en nuestras manos por un espacio de tiempo aquí en la tierra, y ni siquiera todo el espacio de tiempo en la tierra, porque después crecen y hacen su propia vida, etc. Esta es una forma de erradicar todo tipo y forma de orfandad en nuestro medio. Debemos erradicar la orfandad. Y si algo tiene la orfandad es de dejar, de soltar, de no hacerse cargo, de no ocuparse, de no hacerse responsable. Cualquiera puede tener un niño, pero no todos tenemos la valentía, la responsabilidad, no todos queremos arrancarnos de la responsabilidad de convertir a ese niño en un verdadero hijo. O sea, los hombres tienen la capacidad biológica de ser padres, la mujer la capacidad biológica de ser madre, y aún a veces con cuestiones como esta mujer que era estéril, pueden recibir el milagro de Dios, o a veces tienen hijos adoptivos, etcétera. Pero todos tenemos la capacidad de llevar adelante paternidad o maternidad. Pero tenemos todos la valentía, el coraje, la responsabilidad de ensuciarnos las manos para convertir ese niño en un hijo, ese hijo que realmente sea un hijo maduro, guiarlo en ese tiempo. Y acá viene lo del acompañamiento que les hablaba al principio, que me tocó tan profundamente, que creo que eso iba más fuera de la carta, eso no estaba preparado. Cuando el nene le dice, porque la voz sonaba muy adolescente, yo no sé la edad que tenía, pero había empezado en las drogas a los 10 años. Por eso me partió el corazón, y en el alcohol, etcétera. Y terrible porque en un momento reconoce que también cayó en el alcohol y dice, siendo que desde muy chico siempre me prometí a mí mismo no caer en eso porque la persona que me crió me arruinó la vida por estar metida en el alcohol y ahora se encontraba adolescente cayendo en el alcohol. O sea, no importa el país del mundo que sea, las cuestiones y las estrategias del diablo para arruinarnos a nuestros jóvenes, a nuestros niños son las mismas. Entonces yo lo veía leer esta carta como que el nene fuera, no sé, un presidiario en un punto, parece como que está lavando todas sus culpas. Y yo digo, es inocente, o sea, se metió en una oscuridad tan terrible, pero no es un violador, un asesino, arruinó su propia vida y hoy quiere salir adelante y me daba mucha ternura la transparencia con la cual preparó esa carta. Entonces pensaba cuando hablaba de Manoah acá, el acompañar en el camino, el acompañamiento. Y también hay un acompañamiento cuando empieza a gustarle a alguna chica acá a Sansón, si leemos los versículos más adelante. Pero antes de avanzar, no quiero olvidarme esto. No solo debía ser consagrado Sansón, sino que la madre desde el embarazo tenía que cumplir con esas reglas, ¿sí? De no beber vino, de cumplir ciertas reglas que tenían que ver con el nazareato. ¿Qué nos habla esto? Si queremos producir algo consagrado que salga de nuestro vientre espiritual, consagrémonos nosotros primero. Si queremos que los que vienen detrás nuestro tengan una marca distintiva, cumplan el propósito de Dios, sean santificados, cumplamos nosotros primero. Nunca me olvido que el pastor de la iglesia anterior hacía siempre el chiste, y era verdad, no era un chiste, de la típica de las mujeres que venían y decían, órele pastor, pues está lleno de demonios, órele pastor a mi hijo, pues no sé qué hacer.
Y él decía, o sea, el trabajo lo tiene que hacer usted, yo que le oro un día y usted no trabaja todos los días con él, ¿no? Entonces, siempre hablamos de lo que Dios mandó a que se consagrara Juan el Bautista, que es un paralelismo también, o Sansón, pero acá me encanta que la madre se veía consagrar primero. Y la madre, nuevamente, vamos al ejemplo de la iglesia. Necesitamos una iglesia consagrada para que produzca nuevas generaciones consagradas, para que produzca un hijo corporativo consagrado, digno de ser visto, y que ese hijo ocupe el lugar de gobierno, que era el propósito, y de poder, que era el propósito que le esperaba a Sansón. Y lamentablemente se desvió y lo cumplió en partes. El versículo 14 dice, guardará todo lo que yo le mande. Ahí yacía o descansaba, reposaba el éxito de este hombre que había sido enviado por Dios, en guardar todo lo que Dios le había mandado. Ahí está el secreto. El domingo pasado vieron que les conté que estamos teniendo mini reunión familiar en la palabra, mini para que sea una idea y todos compartir en la casa natural. Y el domingo pasado me tocó a mí y hablé brevemente de la obediencia y de que el secreto de la obediencia está escondido en la misma orden que se da, no en el resultado. La bendición está ahí como una semilla escondida cuando yo doy la orden. Si yo me apodero de esa orden por medio de practicar lo que se me pide, se me instruye, voy a ver los beneficios en mi vida. El versículo 27 dice, el ángel de Jehová no se le apareció más a Manoa ni a su mujer. Luego de que hizo toda esta anunciación de que iba a nacer Sansón, ya no se les apareció más el ángel. Esto nos habla que ahora la responsabilidad estaba en las manos de Manoa y de su esposa. Ya no podés depender qué te va a decir el ángel, cómo criarlo. Ahora está en tus manos. Te dejé el paquete. ¿Vieron aquellos que tuvieron, ya fueron padres naturales? A mí me pasó más con Zoe, en realidad con los tres, pero con Zoe me pasó más. Después que nacen, ay, qué lindo, qué felicidad. Pero después cuando estás en la clínica decís, ¿qué hago con este paquete? Ahora este paquete está en mis manos, ¿qué hago con esto? ¿No? Cuando es tu primera experiencia, porque ya no es ni tu hermano, ni tu sobrino, ni el hijo de otro, es tu hijo. Y así se habrá sentido Manoa. Dice que ya el ángel no se le apareció más. ¿Sí? Hay cosas que no van a ocurrir más en tu vida. Hay cosas de la estación anterior, del tiempo anterior, que ya no las esperes porque no van a venir. Porque ahora es tu responsabilidad llevar adelante eso. Ahora es tu responsabilidad saber qué vas a hacer con esto. Y a mí me pasa también con mi relación de paternidad, y creo que algo el otro día le compartí a Juan también, que me pasa que antes, a ciertas cosas que me pasaban, acudía a papá. Ahora a mi padre espiritual. Y ahora no es que he cambiado la relación, pero sí me di cuenta que la madurez también demanda que uno gobierne y resuelva cosas y se aleje, pero en realidad no se está alejando, sino que está poniendo en práctica lo que se le ha enseñado. ¿Sí? Y se está haciendo responsable, se está haciendo cargo de las situaciones. Y no tirándole el paquete a otro. El ángel no se le apareció más, ni a Manoa ni a la mujer. Manoa, pensé que no me acuerdo si lo había buscado, pero lo busqué. Manoa en el original quiere decir reposo. En el original, el nombre Manoa quiere decir reposo. Y Manoa venía de la tribu de los danitas, de la tribu de Dan. Y los danitas, o sea, la tribu de Dan, en el original quiere decir jueces. Entonces ya había marcado, a pesar de que Manoa no fue un juez, sí había marcado en su genética que iba a ser el padre de un juez, en este caso Sansón. Y a veces no nos damos cuenta que en nosotros hay una genética espiritual, un ADN espiritual, que vamos a dar a luz algo porque Dios proféticamente lo predeterminó así. Y quizás no se vea eso en vos, pero sí se va a ver en tu Sansón, en tu hijo, en tu hija, en el poderoso que vas a dar a luz. Porque no pensemos en Sansón como el caído, pensemos ahora como el Sansón que Dios había pensado que era el Sansón vencedor, gobernador, juez de Israel. El versículo 24 habla de la madre. Recordemos que
la madre no se le conoce el nombre. Podría ser un paralelismo de una iglesia que Dios espera que no le importe sobresalir, sino que su corazón esté en que el hijo corporativo sea dado a luz como Dios lo predeterminó, como Dios lo profetizó, que se cumpla el propósito para el cual Dios lo envió, que solo Dios te va a dar esa sabiduría para llevarlo adelante. Hay cuestiones que nos pasan como padre, hay cuestiones que nos va a pasar, a algunos les ha pasado, a algunos le está pasando. Yo ya no sé más qué hacer con ese chico. Ese es el momento que Dios está indicando que debes buscar sabiduría y dirección divina y presentarlo y decir, Dios, esto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo accedo a su corazón? ¿Cómo le siembro la palabra? Etcétera. Dice luego que creció el niño y Jehová lo bendijo. Si no recuerdo mal, es el mismo versículo 24. Dice, creció el niño y Jehová lo bendijo. La bendición estaba sobre Sansón. ¿Qué significa el nombre Sansón? Miren qué hermoso. Sansón quiere decir como el sol. Sansón, como el sol. ¿Qué hace el sol? Hoy estaba feliz del sol que hay. Digo, qué lástima que uno no puede disfrutar tanto al aire libre porque tengo a esta gente que hay que cuidar. Porque el sol te abriga, te calienta. El sol, cuando yo veo el sol, siento que la misericordia de Dios se renovó para mi vida y Dios me da otra oportunidad. Y Dios dice, te regalo otro día de vida, otro día para que ames, para que perdones, para que cambies, para que te corrijas, para que seas un mejor cristiano, para que seas un mejor padre, para que inviertas más en el reino, etcétera. Te regalo lo más lindo que te puedo regalar, que es la vida. Para mí el sol es vida. Por eso nos alegramos tanto y el sol causa eso, causa alegría. Vieron que a veces cuando están los días medio nublados, grises, uno parece apocado. Cuando sale el sol dice, por fin ha salido el sol. Y cuando va al supermercado, al almacén, la gente dice, ay, por fin, tantos días de lluvia, salió el sol. ¿Por qué? Porque el sol da nueva esperanza. Sansón había estado puesto por Dios para proteger, para abrigar, para calentar. Con tanta opresión filistea sobre el pueblo de Israel, en Sansón estaba la esperanza de un libertador y de sacar a un nuevo día, de abrirse un nuevo día. Y ese nuevo día está para impíos y para hijos de Dios, porque dice que el sol sale sobre justos e injustos. O sea que en ese sol vemos a Dios manifestarse. Mirá, le doy el sol hasta el que no se lo merece, se lo doy, que lo disfrute, a ver qué hace con la vida que yo le di. A ver qué hace con esa nueva oportunidad. Y aún a los cristianos medio cabeza dura que a veces somos, te mandaste una macana ayer, te doy el sol de vuelta. Hay una nueva oportunidad para tu vida. Necesitamos un nuevo amanecer. ¿No se ponen contentos cuando abren o sea, lo peor que es que suene la alarma por ahí, ¿no? Del celular, pero sí, del teléfono, lo que sea para levantarnos, pero olvídense de eso. Pero imagínense cuando uno abre los ojos y empieza a ver los primeros rayos del sol en un día frío de invierno. Y a pesar de todo el frío, hay algo que empieza a calentar y a cambiar el ambiente, que es esas ráfagas de sol a las 6 de la mañana, 6:30, al horario que sea. Más contentos nos ponemos si ese sol sale en medio de una playa, arena, así, hermoso que estamos disfrutando unas vacaciones. Pero el sol produce eso. Y no debemos olvidar que la vida, los ecosistemas, o sea, el medio ambiente necesita del sol para el crecimiento. ¿Qué harían las plantas sin sol? Los animales, las vacas, nosotros no podemos vivir sin el sol. Si cuántas personas tienen problemas en la piel y los médicos le dicen que tienen que pasar tanto tiempo al sol por el tema de la vitamina, no sé, creo que la D, no me acuerdo bien. El sol produce eso, produce nuevas oportunidades, produce vida. Sansón era como el sol. Qué lástima que ese sol permitió luego que se oscureciera por algo que vamos a hablar después. Dice el versículo 25, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El sol de Jehová en él se empezó a hacer evidente. El sol de Jehová, el sol de justicia, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Pero miren acá el capítulo 14, versículo 1 dice que Sansón vio en Timnat
Una mujer de las hijas de los filisteos. Puso los ojos en una mujer de las hijas de los filisteos. A pesar de que esto parece incorrecto, luego vemos en los versículos que la primera intención de Sansón de buscar una mujer entre los filisteos era estratégica. Era como para infiltrarse entre ellos porque él los tenía que vencer. Luego eso se desvirtuó por su corazón desaliñado. En un momento el padre, Manoa, le dice, pero hay tantas mujeres de nuestra propia nación y vas a buscar mujeres de allá, pero no se había dado cuenta, dice el versículo, ahora no me acuerdo cuál, que esto era de parte de Dios. No estaba mal que él buscara, era como una excepción que Dios estaba haciendo, ahora se los comparto en el versículo, porque era una estrategia en el corazón de Sansón al principio. Yo siempre pensé, este Sansón que mira a las mujeres de la otra nación, que mira a Dalila, y siempre lo vi como algo negativo, pero no Versículo empezó 4. como algo negativo. El versículo 4, gracias Eli, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto, ¿qué era esto? El mirar a una mujer de otra nación venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, él dijo, si yo me engancho con una mujer filistea, me caso con una filistea, voy a empezar a tomar un lugar, un espacio dentro de esa nación y poder convertirme en alguien que los venza, que los traiga para mi bando. Soy un hombre, soy aquel que inicio algo nuevo, un hombre inicia algo nuevo, una nueva genética, un nuevo linaje. Yo me la voy a traer para mí, me la voy a ganar para mí. Eso muchos dijeron y al final muchas mujeres como Dalila terminan transformando esa buena intención del hombre por el hombre no gobernar de la manera correcta y se va tras los caminos de esa mujer al revés de lo que había intencionado Dios. Entonces, ahí dice que los padres, el padre y la madre, con la mejor intención le dijeron, no, es mejor que te quedes con las de Israel. Pero no sabían que esto venía de parte de Dios. O sea, era genuino lo que Sansón tenía en su corazón, pero después no lo supo administrar. Sansón, entonces, en todo momento nos da la imagen de alguien fuerte. ¿Sí? Dios lo había equipado con poder, con fortaleza. Todos sabemos que la fortaleza de él estaba en el secreto del pelo. Pero nos damos cuenta después que termina siendo una fortaleza más externa que otra cosa. ¿Mm? Una fortaleza por fuera, pero había debilidades por dentro sin solucionar, sin corregir, sin alinear, sin someter a su Dios. Se enfocó tanto en fortalecerse, en su don, en su llamado, pero no tuvo el corazón de David de fortalecerse en su intimidad con Dios. Qué peligroso es esto. ¿Mm? Es como un mono con navajas, Sansón. Tremendamente fuerte para afuera, tremendamente débil, vulnerable, en el mal sentido de la palabra, por dentro, tremendamente desnudo por dentro. Ahora lo vamos a ver mejor. No fue suficiente con el propósito y el plan divino, las profecías que Dios tenía con él. Él debería haber fortalecido, debería haber madurado en su carácter y no lo hizo. No tuvo el carácter suficiente. El doctor Ben usa una frase que cuesta traducirla, pero que está buena, que es backbone. He didn't have backbone. Backbone es como tener una columna. La columna te mantiene erguido, te mantiene derecho, te da carácter. O sea, está hablando como una figura del tema de tener carácter. No tuvo carácter, quedó enredado en su misma estrategia. La estrategia de él era enamorarse de una mujer, casarse con una mujer y así empezar a infiltrarse entre los filisteos para vencerlos. Era muy linda la idea, pero terminó enredándose en su propia idea y esta misma idea terminó siendo la trampa en la cual él mismo cayó. El versículo 20 del capítulo 15 dice 15-20, Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos durante 20 años.
Capítulo 16 dice que se llegó a una ramera. No le bastó con una mujer solamente, ahora se acercó a una ramera. Había una debilidad con las mujeres, Sansón, que no había conquistado. ¿Cómo vas a conquistar algo? ¿Cómo vas a vencer algo que está afuera cuando eso que está afuera también lo tenés adentro? Por eso dice el versículo, antes de mirar la paja del ojo ajeno, mirá la viga que tenés el tuyo, querido, querida. Es tremendo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Los filisteos, era el simbolismo de los filisteos, ¿qué? Gratificación carnal, lujuria, satisfacción, autosatisfacción. O sea, ¿querés vencer la lujuria de otros que te están dominando? Cuando no puedes vencer tu propia lujuria, porque mujer que ves, te vas detrás de esa pollera. Un día una de Timnat, otro día una ramera, otro día una Dalila. Capítulo 16, versículo 4, dice, se enamoró de una mujer, ya iba por más, y de quien realmente se enamoró fue de Dalila. Dalila, miren qué interesante, siguiendo esto de encontrarle significado a cada nombre, Dalila quiere decir debilitado. Es muy interesante porque si algo no es Dalila es débil, o sea, quiere lo que quiere, hace lo que quiere, logra lo que quiere, pero en realidad el verdadero significado es debilitado, ineficaz, pobre, flojo. Todo eso quiere decir Dalila. Debilitado, ineficaz, pobre, flojo. Debemos cuidarnos de las Dalilas internas. Debemos cuidarnos de las debilidades. Debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque las debilidades intentan absorbernos, exprimirnos la energía. Y cuando nuestra energía es quitada, cuando nuestra energía es eh, absorbida, lo peor de nosotros, lo que no está sano, lo que no está perdonado, lo que no está corregido, lo que todavía está sucio, sale a la luz y puede hacer destrozos. Y ahí es cuando ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Ahí se nota lo que no le entregaste al dominio y a la sujeción del Espíritu Santo. Y entonces nos volveremos ineficaces. En las manos de Dalila, en las manos de la debilidad, en las manos de dejar correr nuestro carácter como sea, a expensas de lo que sea, nos vamos a volver ineficaces. Pero también Dalila, aparte de ineficaz, quiere decir pobre. Es tremendo ver a la pobreza como algo que debilita tremendamente. ¿Por qué muchas veces los gobiernos, los poderes prefieren llenar quizás o dar de comer y no empoderar a la gente para que crezca, para que tenga sus profesiones, etcétera, etcétera, no educarlas de la manera que merecen y digna como seres humanos, porque pobreza es símbolo, no símbolo solamente, sino que cuando uno es pobre es ineficaz, es débil, no logra objetivos, se vuelve flojo, la guardia baja, no puede enfrentar las oposiciones. Viene oposición, viene conflicto, viene pruebas y uno está flojo, está débil, está pobre. No solo piensen en pobreza en cuanto a lo económico o financiero, porque hay mucha gente que, aún pasando por momentos de problemas graves financieros, no dejan que eso les afecte y son fuertes. Pero la pobreza en pensamientos, la pobreza en ideas, la pobreza... Hoy escuchaba al doctor Ben, algo que después van a escuchar ustedes, que decía que en este tiempo hasta van a haber gente que haga inventivas, cosas diferentes, cosas que van a marcar una diferencia, que van a poder hacer que adquieran riquezas de la noche a la mañana, por las inventivas, por las ideas, por lo que creen. Todo lo contrario a debilidad, flojera, pobreza. En el capítulo 15 vemos a Sansón súper fuerte, vencedor, derrotando a los filisteos. Vayan y léanlo después, no tenemos tiempo ahora. Derrotando a la lujuria, porque eran los filisteos, derrotando a la carne, o sea, muy poderoso en el capítulo 15. Pudo enfrentar a hombres poderosos, no eran cualquier
tipo de guerreros los filisteos. Pero miren qué tremendo. Pudo vencer a los filisteos hombres poderosos, pero no pudo hacerle frente a una filistea llamada Dalila.